Entonces la segunda parte de Cristología, y en la segunda parte de la Cristología vamos a comenzar a mirar hoy parte de lo que dejamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús exhibió sus atributos como Dios, y hoy vamos a mirar esos atributos que de alguna manera podemos ver claramente en las Escrituras, cómo Jesús se manifestaba no solamente como su naturaleza de hombre, sino con su naturaleza de Dios. Todos quedamos claros la semana pasada de lo que estuvimos viendo. Yo sé que es una doctrina complicada, no es una doctrina muy fácil de entender, es una doctrina que estaremos toda la eternidad estudiándolo. ¿Por qué? Porque hay cosas que la Biblia dice que nosotros no podemos especularlas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la humanidad de Jesucristo, de Jesucristo como, ¿cuántas naturalezas dijimos que tenía Jesús? Dos. ¿Jesús tenía dos personas? No. Jesús tenía dos naturalezas. Y dentro de esas especulaciones que pueden ocurrir en esas dos naturalezas, puede darse muchas preguntas a nuestras mentes, que tenemos que tener mucho cuidado de nosotros tratar de buscarle lógica en mi concepto humano sin mirar o dejar que las Escrituras hablen sola. Por ejemplo, preguntas que nos hacemos en cuanto a la deidad y la humanidad de Jesús es: oye, ¿era posible que Jesús se enfermara? ¿Era posible que Jesús cogiera un virus de vómito? ¿Era posible que Jesús cogiera un catarro? Y son preguntas que tú dices, bueno, pues Jesús era hombre, tiene todas las posibilidades de que pudiera haber tenido una gripe, pero por otro lado están los que decimos, bueno, pero Jesús era Dios y Jesús nació en una naturaleza que no tenía pecado, por lo tanto la enfermedad viene por causa del pecado, y si Jesús tuvo enfermedad, podemos entonces tener que preguntar cómo Jesús puede enfermarse si Jesús no tenía una naturaleza de pecado y el pecado vino por causa de... La enfermedad vino por causa del pecado. Entonces nuestra mente comienza ahí a analizar. Y entonces, ¿Jesús era posible que se enfermara o Jesús no era posible que se enfermara? ¿Qué usted dice, pastor? La Biblia no habla de eso. Y como la Biblia no habla de eso, yo no voy a especular en cosas que la Biblia está en silencio. Por ejemplo, gente puede decir, no, pero sí, es que Jesús no pudo haber tenido la posibilidad de enfermarse porque Jesús es una persona que vino sin pecado. Y puede decir, oye, sí es cierto, tiene lógica, pero a la misma vez nosotros podemos mirar que Jesús se cansaba. A Jesús, lo vimos la clase pasada, le daba sueño. Jesús le daba sed. Jesús iba al baño. A Jesús probablemente le daba indigestión, igual que tal vez nos dieran a nosotros. ¿Por qué? Porque son efectos externos de Jesús que puede traer una influencia a su naturaleza humana. Si Judas, por ejemplo, estornudó y Judas tenía catarro, Jesús en la naturaleza humana tenía posibilidades, tal vez, de como humano ser contagiado bajo los efectos de su debilidad humana. Pero igualmente podemos apoyar ambas partes, pero al final, ¿cuál la razón real de esta contestación? ¿Cuál es? La Biblia no habla de eso. Todo lo que usted puede decir es especulación. Y podemos hacer un debate aquí de una hora. Los que dicen que Jesús se podía enfermar, los que dicen que Jesús no se podía enfermar, y al final de cuentas los dos ganar, porque los dos son especulaciones. No son realidades bíblicas en las cuales nosotros podemos sí confirmarlas. Pero sí hay realidades bíblicas que nosotros las podemos ver. Por ejemplo, Jesús exhibió los atributos de la deidad. Y en los atributos de la deidad nosotros vemos que Jesús era omnipresente. Cuando Jesús vemos que era omnipresente, Él conocía el futuro de lo que manifestaban a veces el pensamiento de los fariseos antes de que yo lo dijera. Por ejemplo, en Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, perdón, estoy confundiendo omnisciencia con omnipresencia. Estamos en la omnipresencia. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús, y ese era un debate en el tiempo pasado, entre lo que era la cena del Señor, porque decían, oye, ¿y Jesús está de forma presente en la cena? Porque si Jesús está de forma presente literalmente en la cena del Señor, quiere decir que la humanidad de Jesús no está en el cielo.
Y comenzaban a especular entre ese tipo de argumentos y se hicieron varios concilios acerca de lo que creía Juan Calvino de la Cena del Señor, lo que creía Zwinglio de la Cena del Señor, lo que creían los luteranos de la Cena del Señor, por causa de lo que es la omnipresencia de Dios. ¿Y qué podemos decir? ¿Que Jesús era omnipresente en su naturaleza humana? ¿Qué piensa usted? No, porque es humano y el humano no puede estar en todo lugar. Ok, ¿es humano? ¿No puede estar en todo lugar? Yo digo que sí. Sí, porque él cuando llegó y él ve como que traspasó la pared, así cuando estaban ellos. Ok. Pero ya no estaba, ya entonces Jesús. Ahí está el punto. Jesucristo viene con cuerpo glorificado. Y mientras estaba aquí en la tierra, dice que lo vamos a mirar hoy en Filipenses, que Jesucristo se despojó de su deidad. Y ya vamos a ver qué significa esa palabra, porque no significa que Jesús dejó a un lado su deidad, nunca la dejó. Vamos a ver qué significa eso. Pero en lo que resumimos esta pregunta que les traje a colación, sí podemos entonces decir que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, no podía de alguna forma decir que estaba en Galilea y estaba en Puerto Rico a la vez. ¿Me explico? Pero sí, en su naturaleza de lo que es la deidad de Dios, nosotros sabemos que muchas veces se restringió a utilizarla. No que la quitó, es que se restringió a utilizar su manifestación de la deidad. Pero a la misma vez vemos como Jesús dice que donde estén 2 o 3 o más en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Lo manifestó porque en el futuro sabe qué va a pasar. Exactamente, allí yo estoy en medio de ellos cuando en el futuro va a suceder, que es lo que nosotros creemos, que la presencia de Jesucristo está en medio de nosotros cuando nos invocamos su nombre. ¿Verdad que sí? Bueno, algunos lo creen. He aquí, yo estoy con vosotros, Jesús dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús es omnipresente porque la única forma en que Jesús esté con nosotros todos los días es que Él sea omnipresente. ¿Cómo va a estar con nosotros todos los días si no es omnipresente? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda con respecto a este tema? Vamos a mirar entonces su omnipotencia. Jesús mostró que Él era omnipotente en los milagros y en los prodigios que Él hacía. Recuerda cuando le decía, extiende tu mano, y la persona que estaba con su mano seca la extendía. Al leproso le decía que era sanado. Al paralítico le decía, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Entonces esa omnipotencia que solamente podía provenir de Dios es una manifestación de la deidad de Jesús. Jesús manifestó tener todo el poder, no solamente sobre la enfermedad. Jesús tuvo el poder sobre los mares. Jesús tenía el poder sobre los demonios. Jesús le hablaba a la enfermedad y la enfermedad salía. Jesús le llamaba le preguntaba los nombres a los demonios y los demonios salían. Manifestaciones que solamente ocurren y ocurrieron y no ocurrirán nunca más. Por ejemplo, nadie ha hecho los milagros que Jesús ha hecho, ni hará los milagros que Jesús ha hecho. Pregunto, desde que Jesús se fue de aquí a la tierra, ¿cuánta gente caminando sobre el mar nosotros hemos visto? Desde que Jesús se fue de aquí a la presencia de Dios, ¿cuántas veces nosotros hemos visto manifestaciones de sanidad como Jesús las hizo? No, porque Jesús no sanaba dolores de cabeza, ni que tenía un callo en el pie y ahora puedo danzar bien. Jesús sanaba a gente coja, manca, mudo, sordo. Milagros creativos al instante son una de las características de los milagros de Jesús, y al instante fueron sanados. Entonces Jesús mostró su omnipotencia como Dios. Mira lo que dice Juan 12:11: y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Manifestó la gloria de ¿qué? De que él era Dios. Como ya hemos dicho, calmó el mar, multiplicó los panes y peces, cambió el agua en vino. ¿Quién puede hacer eso? Y cabe la pregunta de que alguno puede estar pensando, diciendo, bueno, pero Jesús dijo de que milagros mayores que esto harían vosotros. ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús con mayores milagros, o cosas, no mayores milagros, cosas mayores que yo harán?
Porque ninguno de nosotros hemos visto que Jesús, que nosotros o alguien haya hecho lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Nunca. ¿A qué estaba hablando Jesús? Jesús no estaba hablando definitivamente de milagros, porque ninguno de los que estamos aquí, ni en toda la historia de la iglesia, lo ha hecho. Jesús estaba hablando del progreso del evangelio, en el cual Jesús solamente predicó en ciudades como Capernaum, alrededor de Jerusalén, pero Jesús no salió de ahí. Nosotros vemos al apóstol Pablo que predicó en todo el mundo. Los apóstoles alcanzaron todo el mundo del tiempo en el cual ellos vivieron. En el día de hoy nosotros alcanzamos por el evangelio a lugares que Jesús jamás llegó. A la China, a todos los lugares del mundo que tenemos acceso hoy en día por medio de las comunicaciones, por medio de la tecnología, con aviones, de que podemos llegar y estar en esos lugares. Entonces tenemos el privilegio de hacer en la extensión del evangelio mayor de lo que Jesús logró aquí en la tierra, pero no que tenemos el poder para hacer lo que Jesús hizo aquí en la tierra. No lo tiene nadie. Y se va a frustrar toda su vida si usted quiere convertir su agua en vino. O si viene un charlatán por ahí y le dice que venee la botella para que les haga agua al vino, como lo hemos visto por ahí. O que a usted se le ocurra caminar sobre las aguas. Claro está, yo creo que Dios en su soberanía puede utilizar milagros en los cuales de algún momento dado Él muestre su providencia para extender su evangelio en algún lugar. Puede ser. Y puede ser como gente misionero que dice, mira, yo estaba lejos del mar y yo corrí porque la embarcación se viró. Yo corrí y yo sentía que yo estaba caminando sobre las aguas. Ahora bien, si le digo, oye, vuelve a repetir el episodio para ver si no te ahogas. Dios providencialmente puede proporcionar o hacer un milagro en X o Y circunstancias. Pero eso no te vuelve a ti de que tú tienes la habilidad para hacer eso. ¿Está conmigo? Entonces, podemos ver que Jesucristo era eterno. Jesucristo era eterno. Dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo antes de Abraham iba a ser Jesús? Porque vimos en la primera clase que Jesús en el principio tenía la existencia, porque siempre tuvo existencia. ¿Cuándo fue creado Jesús? ¿Alguien me puede decir cuándo fue creado Jesús? Nunca. Excelente, nunca fue creado Jesús, porque Jesús es ¿quién? Dios. Es Dios. Entonces, pero en el principio Jesucristo sí existía antes de Abraham. Le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. En Apocalipsis dice, yo soy el alfa. La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego, y el omega, la omega es la última letra del alfabeto griego. Es decir, yo soy el principio, soy el final, y antes de mí nada ha existido. Entonces Jesucristo es eterno. Jesucristo tenía omnisciencia, conocía los pensamientos de la gente, conocía y veía la intimidad de las personas, conocía el corazón de las personas. Antes de que la persona hablara, decía las intenciones con las cuales venían a veces los fariseos o la gente que se le acercaba a él. ¿Y cómo Jesús podía saber eso? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es soberano. Jesús dijo que podía perdonar pecados. Solamente eso lo puede hacer alguien soberano. Solo alguien soberano puede perdonar pecados. Jesús hablaba la palabra divina cuando decía, de cierto os digo. ¿Qué autoridad tenía él para decir de cierto os digo? Por encima de las tradiciones de los fariseos o de los rabinos de aquel tiempo. De cierto os digo. No una simple proclamación humana. ¿Cuál era la forma en que los profetas hablaban de parte de Dios? ¿Recuerda? ¿Cuál era la forma en que los profetas hablaban de parte de Dios? Así dice el Señor. Y los profetas hablaban y decían, así dice el Señor, palabra de Jehová vino a mí. ¿Qué decía Jesús? ¿Así dice el Señor? ¿Por qué Jesús no decía, así dice el Señor? Porque él estaba diciendo, así dice. Y él decía, de cierto os digo. Porque no le estaba hablando un profeta, le estaba hablando Dios encarnado. De cierto os digo. Entonces, eso solamente lo puede ser alguien soberano. Jesús es soberano. Podía revelar al Padre a quien Él quisiera. Lo que dice Mateo 11:25.
Dice, y todo a los que el Hijo les quiso revelar. Entonces, el Padre se los trae al Hijo y el Hijo le da la revelación. Y otras veces es al revés. Hay un versículo que dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y en ese mismo versículo dice, y nadie puede venir al Padre sino aquel a quien el Hijo quiera revelar al Padre. Entonces nosotros podemos ver los mismos atributos en ambos. El Padre tiene los mismos atributos del Hijo. Entonces por eso que le puede revelar. Y Jesucristo puede no solamente revelar el futuro de todo ser humano, descansa en creer o no en Cristo. Jesucristo no solamente puede revelar el futuro, Jesucristo conoce el futuro. ¿Por qué Jesús conoce el futuro? Él lo creó. Porque Él lo creó. No porque Él miró hacia el futuro, porque Él lo creó. Entonces el futuro de todo ser humano también descansa en creer o no en Jesucristo. Todos los que creen en Cristo han podido ver al Padre en toda su majestad. Y nadie puede conocer al Padre si no es a través de la persona de Jesucristo. ¿Qué más podemos ver de la deidad de Cristo? Inmortalidad. Tiene dominio sobre su vida. Jesús dijo en un momento dado, nadie me la puede quitar, sino que yo la entrego. Es decir, si Jesucristo no le quitaban la vida, porque Él la puso, nadie se la podía quitar. ¿Por qué? Porque Jesucristo era ¿qué? Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y... Entonces nadie le puede quitar la vida. Si Él no entrega la vida, nadie se la puede quitar. Jesucristo es inmortal. La inmortalidad la tiene solamente Dios. Él puso su vida. Y otra de las cosas que nosotros podemos ver en la deidad de Jesucristo es que Jesucristo recibe adoración. Él recibe adoración, cosa que los ángeles no reciben. Recuerda cuando Juan se le postró al ángel, él le dijo, no, yo soy un consiervo tuyo. No, levántate de ahí. Pero Jesucristo recibe adoración. Inclusive Filipenses dice que Él es digno de ser adorado y puede ser adorado. Apocalipsis dice al único digno de ser adorado. Apocalipsis 5, 12 y 13. Miremos entonces este punto importante acerca de la cristología. Pregunto, ¿dejó Jesús de sus atributos divinos cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Dejó Jesús a un lado sus atributos divinos cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué podemos mirar? Vamos a ver lo que dice Filipenses 2, 5 al 7. Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Miremos entonces qué significa Cristo se despojó. Y miremos, lo que no quiero que caigamos es en los errores del pasado. Alguien dijo, el que no conoce la historia vuelve a caer en los errores de ella. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta la historia, a mí no me gusta... Bueno, si no te gusta la historia, estás expuesto a que seas engañado en las mismas herejías del pasado. Necesitamos conocer la historia para nosotros poder saber, porque no existe nada nuevo debajo del sol. Todas las herejías que existen en el día de hoy, que nosotros estamos viendo, ya existieron cientos de años atrás. No hay nada nuevo. No hay nadie que sea tan creativo para inventarse una nueva herejía. Ya todas están. En el pasado ya las vivieron. Entonces, por eso es necesario conocer los errores del pasado y las herejías del pasado. Por ejemplo, acerca de la deidad de Jesús, la teoría de la quinosis en el siglo XIX dice que Jesús se despojó de sus atributos divinos. Y eso no es cierto. Jesús nunca se despojó de sus atributos divinos. Eso no es lo que quiere decir Filipenses. Por ejemplo, ¿qué son sus atributos divinos? Su omnisciencia, Jesús nunca se despojó de ella. Su omnipotencia, Jesús nunca se despojó de ella. Cuando estuvo en la tierra, dice esta teoría, surgió de la incomodidad de la mente científica de aceptar la divinidad total de Cristo en la tierra. No podían entender eso. No podían entender la divinidad absoluta de Cristo a la tierra. ¿Y es cierto esto? Absolutamente esto no es cierto. La doctrina ortodoxa de la iglesia nunca respaldó tal doctrina.
sino que el mismo texto indica lo que significa la expresión se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Qué quiere decir el contexto de la enseñanza que Pablo habla aquí acerca de Jesús? El ejemplo de esto es poner los intereses de los demás primero que los nuestros. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se despojó de él poder utilizar su deidad para que le sirvan y lo tomó para poder entonces él servir a los demás. Él pudo haber utilizado decir, aquí yo estoy, yo soy Dios, ríndanse, adórenme, sírvanme. ¿Lo pudo haber hecho? Sí, eso es lo que significa se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí dice cómo se despojó. Ya vemos cómo por no ver los versículos unidos, malinterpretamos lo que quieren decir los versículos. Jesús no dice se despojó a sí mismo dejando su omnisciencia, se despojó a sí mismo dejando su omnipresencia. No, se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Tomando forma de siervo. Él tomó forma de siervo. Por consiguiente, la mejor interpretación es que Jesús cedió a su estatus. Su estatus, no su deidad. ¿Entendió esa diferencia? Su estatus y privilegio celestial cuando se encarnó, no su divinidad. Jesús nunca dejó a un lado de ser Dios. No hubo un segundo en la tierra que Jesús estuvo sin ser Dios. Siempre fue Dios, siempre fue omnipresente, siempre fue omnipotente, siempre fue soberano, siempre fue eterno. Dios no se despojó, Jesús no se despojó de su deidad, sino que ¿de qué se despojó? Su estatus. ¿Y qué incluía su estatus? ¿Qué incluía su estatus? A ver. Lo que dice la oración de Juan 17. ¿Qué dice? La gloria que tenía. Ahí está, la gloria que tenía antes. Es decir, el servicio a Él que Él merecía como Dios. Pero Él vino ahora como siervo, Él vino como cordero. ¿Está conmigo? ¿Ya quedamos claros en ese aspecto? Sí. ¿Pregunta? Un ejemplo sería que se despojó de su deidad, se despojó de lo que usted dice, en la crucifixión, ¿no? Porque siendo Dios, murió como hombre. Murió como hombre. Pero ¿Cristo se despojó de su divinidad en la cruz? No. Ah, ok. Sino que se despojó ¿de qué? De su estatus. De su estatus. Ahora, ¿por qué fue necesaria la deidad de Jesucristo? ¿Por qué era necesaria la deidad de Jesús? Bueno, solamente Dios puede con la total carga del pecado del ser humano. Nadie puede llevar el pecado de otro. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, yo puedo llevar tu pecado ni tú puedes llevar mi pecado. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos lo suficientemente de pecado y de culpabilidad para que con los míos me condene solo. Entonces nadie puede tomar los pecados de los demás. Por eso es que un hombre no pudo morir por ti. Tú dices, ¿por qué tuvo que ser Cristo Dios y morir por mí? ¿Por qué no pudo morir cualquier otro hombre? ¿Por qué no pudo morir el apóstol Pablo por mí? O inclusive, ¿por qué no pudo morir el arcángel Miguel por mí? Porque el arcángel Miguel, si el problema es el pecado, el arcángel Miguel no pecó. ¿Por qué no puede morir el arcángel Miguel por mí? ¿Por qué no puede morir Gabriel por mí? Porque no son eternos. Entonces, son seres creados y la salvación proviene solamente del Señor y solo Dios puede salvar y no ningún hombre. Jesús dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Dios no puede compartir su gloria con nadie. Solo uno totalmente Dios y totalmente hombre podía mediar entre Dios y el hombre. Mediar entre Dios y el hombre. No había forma de mediar entre Dios y el hombre si no era totalmente hombre y era totalmente Dios. ¿Por qué una criatura no podía morir por mí? ¿Por qué alguien creado no podía morir por mí? ¿Y cuál es la importancia de que tenía que ser eterno? Porque la deuda es eterna. Ahí llegamos. La deuda es eterna. Miremos herejías del pasado acerca de la deidad de Jesucristo. Miremos algunas herejías del pasado. Una de las más comunes en el día de hoy es el arianismo. Pero ese arianismo fue muchísimos años, casi en los años
400 o 500 se estaba peleando acerca, después de Cristo, con la doctrina del arianismo. ¿Qué creían los arianos? Bueno, ellos decían que Cristo no era totalmente Dios, sino que era un Dios de menor jerarquía. Jesús no era totalmente Dios, sino que era un Dios de menor jerarquía, y esta es la herejía que hoy practican los testigos de Jehová. Tú le preguntas a los testigos de Jehová qué es lo que creen acerca de Cristo, y esto es lo que ellos te van a decir. Él es un Dios. Él es un Dios de menor jerarquía que Dios Padre. Pero Jesús fue creado, dicen los testigos de Jehová, por Dios Padre, para que viniera a morir por nosotros. ¿Qué podríamos mirar entonces ahí con respecto a esta doctrina? ¿Cuál es la incongruencia, inconsistencia, herejía que nosotros podemos ver en esta doctrina ariana? Es un mal creado. De cómo el ser creado que Dios hizo en un tiempo de la eternidad, creó a este hombre llamado Jesús, y él dijo: tú vas a morir por los pecados de mi pueblo. ¿Por qué esto no puede ser cierto? ¿Por qué no fue creado? Jesús lo que creado Jesús. Pero ponle que fuera verdad, ponle que fuera creado, como ellos dicen, ¿verdad? Y viene, él lo hizo, lo creó para que muriera. ¿Por qué eso no puede ser? No está ahí la Trinidad, y si no creíamos en la Trinidad, muchas veces. Ahí vemos un punto de que no hay una Trinidad, es decir, no están viendo a Jesús como Dios, sino como un ser creado. Pero ¿cuál es el problema en sí de esta enseñanza? Que un ser creado no puede cargar con el pecado del mundo. Otra vez, un ser creado no puede cargar con una deuda que es eterna, porque yo pequé contra Dios. Entonces, si ese ser creado viene a morir por mí, no puede pagar mi deuda. ¿Usted entiende eso? No, porque al morir seguirías tú con la deuda. Porque al morir seguirías tú con la deuda. ¿Por qué? Porque hasta ahí se terminó su vida. Él no era eterno. Por no ser eterno, correcto, por no ser eterno. Y también porque la deuda era con Dios, no con el ser creado. Exactamente. ¿Por qué el ser creado no puede morir por mí? Porque yo no tenía una deuda con una criatura, yo tenía una deuda con Dios. Y solamente Dios puede pagar mi deuda. Ya usted tiene suficiente respaldo bíblico para mostrarle a los testigos de Jehová y a los arianistas el por qué usted no puede creer en el Cristo que ellos les predican a ustedes. No puedo creer en un Cristo que me deja a mí con la deuda. Solamente un Cristo eterno que sea 100% Dios y sea 100% hombre me puede representar a mí. Por lo tanto, tu Cristo no salva a nadie. Tu Cristo te deja en maldición. No hay salvación en el arianismo, no hay salvación en los testigos de Jehová. Aunque parezca muy piadoso, todo lo que distorsione el evangelio de Jesucristo es una herejía. Hay una distorsión absoluta del evangelio de Jesucristo en los testigos de Jehová, por lo tanto no puede haber salvación. Otro error del pasado se llama el apolinarianismo. A ver, ¿quién me lo puede decir otra vez para darle 5 puntos en el examen? Rápido. Apolinarianismo. Excelente, ya tienen 5 puntos en el examen. ¿Qué dice el apolinarianismo? Cristo tenía un cuerpo humano, pero una mente y un espíritu divino. Eso es lo que creían en el pasado. Cristo tenía un cuerpo humano, pero tenía una mente y un espíritu divino. Los padres de la iglesia rechazaron esta herejía de la salvación, ya que el hombre, ya que la salvación que el hombre necesita no es solo un cuerpo, sino también alma y espíritu. Ya podemos ver en dónde viene la médula central de la herejía. ¿Puede verla en dónde es que cae siempre? ¿Y dónde es que aterriza? ¿O no? Una palabra. ¿Qué es lo que la vuelve herejía y la distorsiona totalmente? Que él era 100% Dios y 100%, ¿no? Sí, pero en todas las, por ejemplo, arianismo, apolinarianismo, lo que hace que se rechace como herejía, ¿cuál es el centro que hace que la rechace como herejía? ¿Cuál es el target? ¿Cuál es aquello que es central y fundamental, que no es negociable? Lo hace menos hombre. La divinidad de la humanidad. Una, hermana Doris o hermana María.
No, que tenía el Dulce. cuerpo, pero y tenía una mente, o sea, lo separaron. La mente y el espíritu, o sea, eso es. Ok, y al separarlo, ¿qué ocurre? Son dos personas, lo hacen en una herejía, porque supuestamente lo dividen que son dos personas, no sé cómo explicarlo. Va bien. Sí, que viene siendo dos personas en un solo cuerpo, no. Sí, exactamente. Están metiendo a dos personas en un solo cuerpo y herejía. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que lo central en lo cual tú puedes categorizar algo como herejía, el centro de la evaluación es el evangelio. Por ejemplo, el arianismo distorsiona el evangelio. El apolinearismo distorsiona el evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque mi deuda, porque esta doctrina apolinaria, es más fácil para decir para mí, es hereje. ¿Por qué? Porque separa el cuerpo de Cristo por un lado y el alma de Cristo por el otro. El problema es que Cristo vino a pagar y a representar ¿por quién? Y el problema mío era un problema corpóreo, era un problema almático. Ambas. El pecado, ambas. Por eso tú te mueres y te comen los gusanos los ojos. Porque tu cuerpo es un cuerpo de pecado. Entonces el problema es ambos. Jesucristo no podía representarme en la cruz con esta doctrina. Tenía que estar ambas, el cuerpo, sino también el alma y el espíritu, para que Cristo nos representara eficazmente en la cruz. Debió ser totalmente humano y debió ser totalmente Dios. ¿Estamos claros? Ya hemos visto tantas herejías del pasado y hermano, estas herejías del pasado son a veces pensamientos que derivan en nuestra mente en el día de hoy también. Si no entendemos bien esto, como en el pasado esto lo tacharon con su nombre y apellido, es una herejía falsa, nosotros tenemos que tener cuidado porque pueden despertarse otra vez este tipo de pensamiento. Miremos el nestorianismo. El nestorianismo dice que había dos personas distintas dentro de Cristo. ¿Cuál es la herejía del nestorianismo? Personas en un solo cuerpo. De que no habían dos personas distintas, sino que habían dos ¿qué? Dos naturalezas. No confundamos nunca eso. Dos naturalezas distintas no es lo mismo que dos personas distintas. Dos personas distintas es lo que decían esta gente dentro de Cristo. Decía, estaba la persona divina y la persona humana. Pero la Biblia nos enseña a un Cristo en una sola persona con dos naturalezas. Los humanos somos cambiantes, ¿sí? Claro. Y jamás puede ser dos personas. Las únicas personas que creen que son dos personas son gente que son bipolaridad. Cree que tienen un problema de identidad. Una persona es una cosa ahora, otra persona es otra. Son dos personas distintas. Jesucristo no tenía ese tipo de problemas. Jesucristo tenía dos naturalezas distintas, no dos personas dentro de un cuerpo en conflicto una con otra, sino eran dos naturalezas distintas. Y otra era el monofiticismo. ¿Qué hora tengo? Todavía me quedan 10 minutos más. Monofiticismo creía que Cristo tenía una sola naturaleza. ¿Cuál es el problema ya desde primera mano con esta doctrina? Que tiene una sola naturaleza y son dos naturalezas. Entonces dice, resultante de la mezcla de la humana y la divina. Entonces las dos naturalezas se mezclaron. ¿Eso es posible o no es posible? No. En el concilio de Constantinopla se dio que esta doctrina era herejía. No puede la naturaleza de Dios, las dos naturalezas están unidas, pero sin mezclarse. Eso viene en el examen. La naturaleza de Dios están unidas sin mezclarse, no se pueden mezclar. Pero esta gente las mezcló. Dice, se mezclaron y se hicieron una. Y fue un rechazo a esta teoría de Cristo. No puede igualmente esta teoría hacia un Cristo y un ser representativo de la humanidad ni de la divinidad. Porque era como una nueva creación, algo totalmente diferente. Entonces eso no me puede representar a mí
en la cruz. ¿Y qué dijimos que era el centro por el cual se evaluaban las herejías? El evangelio. La distorsión de la... Ok, excelente. Yo dije Calcedonia o dije Constantinopla. Pues perdón, no es Constantinopla, Calcedonia. El concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, hizo una declaración que rechazaba todas las teorías que acabamos de ver anteriormente y que vino a ser la definición estándar de la ortodoxia de la persona de Jesucristo. ¿En qué año? 451 después de Cristo, el concilio de Calcedonia se reúne y todas estas categorías que acabamos de mirar, doctrinales, las pone como herejías. ¿Eso fue después del papado? No. El papado comienza aproximadamente en esta fecha. El papado comienza ya más o menos entre los finales de los 300, principios de los 400, por ahí andaba el papado. Entonces ya aquí había un primer papa en este tiempo. Sí, pero lo que pasa es que cuando estudiemos historia de la iglesia vamos a darnos cuenta cómo comienza el papado. Porque el papado comienza similarmente a cómo comienza el movimiento apostólico profético en el día de hoy, que le llaman padres espirituales. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Él es mi papá espiritual. Pues así comienza el papado. Comenzó como algo sencillo, que veían un hombre representando como si fuera el pastor de muchos pastores y le veían a él como un padre espiritual, hasta que eso trajo unos conflictos tan grandes de que se dividió entre Roma, que lo vamos a ver en la historia de la iglesia, y... No, el papa que estaba en Roma y los papas que había un hombre que también decía, no, yo también tengo paternidad espiritual de muchos en Grecia. Y comienza una división y se constituye entonces la iglesia apostólica romana. Un solo pontífice, un solo representante de la iglesia. En la historia de la iglesia vamos a mirar un poquito más acerca de eso. ¿Estamos bien entonces en las controversias del pasado? Que muchas hay y que mucho cuidado tenemos que tener de no volver a ella. Miremos entonces un poquito más la encarnación de Cristo, ya eso lo vimos. No quiero abundar más ahí, ya vimos cómo fue que Cristo se encarnó en la clase pasada. Jesús plenamente hombre, concebido del vientre de María, desarrollado como todo niño normal, llega a la adultez, Jesús crecía. Y volvemos a preguntarnos, ¿Dios crece? No, el hombre sí. Yo no los voy a dejar dormirse aquí, hermano. ¿Dios crece? No crece. Dios no crece. ¿Por qué? Porque Él es Dios, sustentable, Él es omnipresente. ¿Y por qué Jesús crecía? Jesús crecía en conocimiento, Jesús crecía en estatura. Entonces cabe la pregunta también, y son cosas que yo no se las voy a contestar, pero sí que quiero que miren la profundidad de esta doctrina. Si Jesús crecía, entonces Jesús se envejecía. Porque algo que crece es algo que envejece. Pero la Biblia dice que era posible que Jesús se pusiera viejo y tuviera arruga. La Biblia no habla de eso. Así que es especulación todo lo que hablemos acerca de esto. ¿Estamos bien? Ahora, estuvo sujeto a todo el rango de emociones humanas, como hemos dicho, a diferencia de que no tuvo pecado, pero lloró. Jesús le daba hambre, lo mismo que nosotros tenemos, solo que ustedes son de los que se enoja cuando le da hambre, ¿verdad? Pues Jesús no. Jesús vino a morir por el pecado de enojo de los hambrientos nosotros cuando nos enojamos con nuestras esposas porque nuestras tripas crujen. Pues Jesús era plenamente hombre. Era necesario que Jesús fuera plenamente humano para poder servir como nuestro representante. Yo creo que cada una de estas cosas ya nosotros la hemos visto. Miremos entonces algunos de los nombres de Jesús. Jesús dice en 1 de Juan 2:1 que Jesús era nuestro abogado delante del Padre. ¿Qué quiere decir el abogado? Cuando Jesús dice que es nuestro abogado, ¿qué es lo que quiere decir? Es aquel que sale a nuestra defensa y que me representa delante del Padre. Dice que Jesús era admirable, amado, el amén, Cordero de Dios, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Por qué Jesús se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros? Porque antes, ¿dónde estaba Dios? En el cielo. Y ahora Él vino a tabernaculizar y habitar entre nosotros. Y en la eternidad
no se va a hacer tanto Emmanuel, Dios con nosotros, sino que en el principio Él vino a estar con nosotros, pero al final nosotros estaremos con Él para siempre. Ya Él no va a estar con nosotros, nosotros estaremos con Él para siempre, ya no habrá separación. Hijo de David, ¿por qué se le conocía a Jesús como el hijo de David? Porque había sido prometido un ¿qué a Israel? Un rey. Y ese rey tenía que venir del trono ¿de quién? De David. Por lo tanto, el linaje de David se le conoció a Jesús como el hijo de David. Es decir, aquel que se iba a sentar en un trono y que reinaría perpetuamente. No por un tiempo, perpetuamente. Hijo del Altísimo, porque era hijo de Dios. Hijo del hombre, porque a Jesús se le conocía como el hijo del hombre. Múltiples referencias en la Biblia. Porque viene de una descendencia y de un linaje que representa a los hombres. Jesús era representante de usted y mío si hemos creído en Él. Entonces Jesús se le conocía como el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino como hombre a representarnos a nosotros. León de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, es decir, el rey que se le prometió también a Judá que iba a salir del lomo de ellos, de la tribu de Leví. Pero se le llamó el león de la tribu de Judá. Él mismo se llamó el yo soy, la misma palabra de Yahvé, o la misma palabra que se conoce como el tetragramatón, en el cual son las letras, la YHWH, que se conoce en el día de hoy. Eso traducido porque no hay forma de tú mencionar o poder pronunciar las consonantes. Por eso se le conoce en el día de hoy como Yahweh o Yahvé. Se le añade una A para que nosotros podamos tener entendimiento. Él dice yo soy, la misma palabra de Yahweh o Yahvé. Él es el verbo, es decir, el principio que creó todas las cosas, la acción, el creador de todas las cosas fue Él. Juan 1:1 dice que Él era el verbo que estaba con el Padre, que por medio de Él se crearon todas las cosas. Vamos a mirar algunos comentarios y argumentos acerca de los nombres de Jesucristo. Jesús es el nombre común de Cristo. Jesús es el nombre común de Cristo, es decir, como lo registraron en el registro demográfico, si se pudiera llamar de esa forma. No lo registraron como Emmanuel, como la puerta, como el abogado, sino que se conoció como Jesús, común y corriente, aunque con una referencia a su papel como Salvador divino. ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvador, el que salva. Por lo tanto, Jesucristo fue el que vino a salvarnos, el Salvador del mundo, como le conocen. Por eso así le llaman al Salvador, todos los salvadoreños aquí, por el Salvador del mundo, hablando de Cristo. Cristo, la palabra Cristo es una designación al nombre de lo que Él representa para cumplir la promesa de Dios. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. La palabra Cristo es en griego. Y la palabra de Cristo en hebreo significa el Mesías o Mesías, como mejor lo puedan pronunciar los hebreos. Pero la palabra Cristo significa Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Jesús el ¿qué? En griego. Pero si lo queremos decir en hebreo, Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Hijo de hombre fue su autodesignación favorita por muchos. Y es el título más vago con un antecedente misterioso. Entonces ese era como el nombre que se le daba en el pueblo. El título pueblano. El Hijo del hombre. Hijo de Dios es un nombre con un amplio rango de significado, desde un seguidor de Dios hasta la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque a ti te pueden decir, tú eres hijo de Dios. ¿Y tú qué usted puede decir? Con H minúscula. Oh, está bueno eso, ¿no? con H minúscula, pero nosotros sabemos que Él es la segunda persona de la Trinidad. ¿Está bien? Ahora, Señor, el título de Señor.
El título también tiene un amplio rango de significado, pero en el Nuevo Testamento es audaz al aplicar a Jesús con el mismo nombre. A veces dicen algunos, la palabra Señor que aparece en el Nuevo Testamento en la traducción griega es la misma palabra que se habla acerca de lo que hablamos ahora del yo soy, el YHWH, la palabra Señor. Algunos intérpretes dicen esa es la misma palabra de la interpretación original de la palabra Señor. Pero nosotros también sabemos que el Señor tiene una connotación muy importante cuando Jesús dice que Él es el Señor. ¿Recuerda históricamente el contexto en el cual Jesús entra a escena? El Señor en el cual gobernaba en Jerusalén en aquel tiempo, ¿cómo se llamaba? Le decían el César. Y todos tenían que doblar rodillas delante del César y decir, César es Señor. Y mataron a muchos cristianos precisamente por no hacer ese tipo de reverencia al César. Cuando nosotros estamos diciendo, ese es el contexto también que nosotros vemos en Romanos capítulo 11, donde dice que el que confesare por su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Es decir, aquellos que confiesan que Él es el que tiene la autoridad, el gobierno, la soberanía sobre su vida. Eso es lo que significa Cristo es Señor. Hay gente que ha confesado a Jesús como supuestamente Salvador, pero no es el Señor de su vida. Y Jesucristo no es tu Salvador si Jesucristo no es el Señor de tu vida. Aquel que gobierna tus decisiones, aquel que gobierna todos los aspectos de tu vida. Y cuando tú decías Jesús es Señor, en aquel tiempo tú le estabas diciendo César no lo es. Por lo tanto, eres carne de cañón. Vas a morir. Eso es lo que era el contexto de Jesucristo es el Señor. Miremos un poquito entonces acerca de los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento, lo vemos como Dios dispuso estos tres grandes oficios. Era el oficio de profeta. ¿Qué era un profeta en el Antiguo Testamento? Alguien que anunciaba o representaba a Dios delante de los hombres por una palabra inspirada por Dios. Número 2, Jesucristo era sacerdote. El profeta representaba a Dios ante los hombres. El sacerdote es una persona que representa al hombre ante Dios. ¿Vieron la diferencia entre el profeta y el sacerdote? El profeta representaba a Dios entre los hombres. El sacerdote representaba a los hombres ante Dios. Entonces Jesús tiene la función de profeta desde el Antiguo Testamento, sacerdote y rey, que es el que lidera una nación. Y vemos entonces el cumplimiento de estos oficios por parte de Cristo como profeta. ¿Cuándo Jesús comenzó a designarse la función o a ejercer, la función de profeta? ¿Cuándo? Bueno, comenzó en el Jordán, un oficio predicho por Moisés en Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio 18:18, porque este es un versículo que los musulmanes le dan su cumplimiento a Mahoma en él. Ellos dicen, usted va con la Biblia, con un musulmán, a Deuteronomio 18:18, y usted va a tener un conflicto muy grande. Y es que tú vas a ver el cumplimiento de esto en la persona de Cristo, y un musulmán va a ver el cumplimiento de este versículo en la persona de Mahoma. ¿Alguien lo tiene? Deuteronomio 18:18. ¿Qué dice? Profeta te levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, hablando de Moisés, y pondré la palabra en su boca. Ese profeta que era levantado, nosotros vemos que comienza su oficio en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque ese profeta tenía unas características que surgir, que Mahoma no las cumple. Ese profeta fue profetizado y tenía un cumplimiento específicamente por medio de las profecías de Isaías, por medio de las profecías de Ezequiel, por medio de las profecías de Jeremías. Todos los profetas anunciaron a este
a este hombre que vendría y cumpliría esto. Entonces, nosotros vemos cómo Juan 4:19 le da el cumplimiento de la profecía de Deuteronomio 18:18 de un profeta que se levantaría en medio de vosotros, en el cual a él oí. Juan 4:19. Dice Juan 4:19. Dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Señor, me parece que tú eres profeta. En Lucas 7:16, bueno, luego van a tener profundidad de mirarlo, estoy solamente dándole una ojeada, cómo habla de que Cristo cumple ese rol del profeta que levantaría en medio de ellos. Como sacerdote, ¿dónde comenzó Jesús como sacerdote? En la cruz. Jesús era representante nuestro delante del Padre. ¿Qué dijimos que era el profeta? Representante de Dios a los hombres. Y el sacerdote es un representante delante de Dios. Cristo representaba a todos aquellos por el cual Él venía a morir en la cruz. Y Él venía entonces a mostrarnos esta realidad de lo que nosotros necesitábamos, un sacerdote perfecto que me representara, que yo no podía ser. Y rey, ¿cuándo comenzó a reinar? Bueno, desde el momento en que vino y se sentó a la diestra del Padre. Y cuando asciende, Él comienza a reinar aquí en la tierra, porque Jesús dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Ya Él estaba ahí reinando, pero Él comienza a ser reinado cuando Él se sienta a la diestra del Padre. Ahora mismo Cristo está reinando. Yo no estoy esperando el reinado mesiánico. Cristo reina. Cristo está en su trono de justicia y está reinando. Ahora, como profeta, proclamó el mensaje de Dios al hombre. Jesús profetizó, Jesús dijo ser ese profeta, y aquí tenemos todos los versículos que nos hablan acerca de esto. Como sacerdote, el requisito era ser tomado de entre los hombres y tener compasión. Jesucristo cumplió los requisitos como hombre. Debe ser escogido por Dios, Dios lo escogió. Debe ser consagrado a Dios, Levítico 21:6-7, y debía ser de la tribu de Leví. Cristo cumple cada uno de los requisitos como profeta, como sacerdote, y como rey, una persona que reinaba por Dios. Debía ser de la tribu de Judá. Génesis 49:10, y Jesús cumple todos los requisitos como rey de la tribu de Judá. Vamos a llegar hasta aquí. La semana que viene seguimos con la tercera parte de Cristología y vamos a estar viendo la muerte de Cristo y su importancia. ¿Qué logró la muerte de Cristo? Eso lo estaremos viendo la próxima semana. ¿Preguntas hasta el momento? Para ser sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví, y para ser rey tenía que venir de la tribu de Judá. ¿Cómo cumple ambos? Nosotros podemos ver los versículos, por ejemplo, de la tribu de Judá. Nosotros vemos cómo Jesús viene del linaje de la tribu de Judá en las genealogías. Entonces vemos de ambas. Y de la tribu de Leví, porque Jesucristo recuerda que los levitas eran los únicos sacerdotes, los que ministraban los santos. Eso no lo podían hacer nadie más que los sacerdotes. Entonces Jesús viene de la tribu desde el punto de vista de la tribu de Leví en la función de lo que hacía en el santuario. Él era el sacerdote que intercedía por nosotros. Entonces, en la función más que otra cosa. Okay. ¿Está bien? ¿Alguien más? Si Jesús no se despojó de todos sus atributos, que incluye que Él es santo, la santidad no se lleva con el pecado. No pueden ser uno solo. Como Jesucristo fue que Él no se despojó en la cruz de su santidad y a pesar de eso se volvió a pecar. Porque cargaron el pecado sobre Él. Entonces, no quiere decir que Jesús pecó cuando decimos que Jesús se cargó el pecado sobre Él, sino que fue puesto el pecado sobre la persona de Jesús, pero Jesús nunca pecó. Es decir, Jesús cargó el pecado, pero Jesús nunca se volvió pecador.
¿Entiendes? Fue puesto el pecado nuestro sobre la persona de Cristo, pero Jesucristo nunca practicó el pecado, vivió el pecado, sino que murió como cordero, que le pusieron nuestros pecados, como en el Antiguo Testamento. Recuerda que se le ponía al cordero, le pasaba las manos el sacerdote y cargaba el pecado del pueblo y enviaba a ese cordero lejos. De igual forma fue puesto el pecado nuestro sobre la vida de Jesucristo, pero Jesucristo en sí no gustó el pecado, aunque murió representando a nosotros por el pecado, pero no se volvió pecador. Cargó el pecado, pero no se volvió pecador. Cargó el pecado a pesar de su santidad. Cargó el pecado como santo, no como pecador, pero fue puesto el castigo del pecado, él lo recibe. ¿Entiendes? Recibe el castigo del pecado en representación de nuestros pecados. ¿Está bien? ¿Sí? Los veo con cara de ¿a dónde estoy? Vamos a tener un break de 10 minutos y volvemos a la segunda clase.